Un Boeing 787 de Air India despegó para lo que debía ser un vuelo rutinario de 9 horas, pero terminó estrellándose contra edificios apenas medio minuto después del despegue. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Bueno, pronto hablaré de los detalles del informe preliminar, pero primero quiero hablar del periodo previo a su publicación, el 11 de julio de 2025. Lamentablemente, tras esta tragedia, no hubo actualizaciones reales por parte de los investigadores, lo cual no es tan sorprendente, considerando todo lo que tenían que hacer y lo cuidadosos que debían ser al evaluar la información. Pero esto también generó un vacío informativo considerable, lo cual dio paso a muchas especulaciones salvajes o, peor aún, basura disfrazada de desinformación deliberada que gran parte del público no estaba preparado para distinguir de la verdad. Por ejemplo, se difundieron varios informes preliminares falsos, y uno de ellos afirmaba que el asiento del capitán se había deslizado o caído hacia atrás, lo que lo llevó a tirar de las palancas de empuje sin darse cuenta. Eso sí le ocurrió a un vuelo de Air India Express, un Boeing 737-800, del que hablé en otro video. Pero eso también significó que estos farsantes ahora usaban una mezcla de herramientas de inteligencia artificial e historias reales para crear narrativas que en principio parecían creíbles, gracias a los detalles de esa historia y su informe final. Ahora, sé que no todo el mundo puede identificar rápidamente estas estafas. Están diseñadas para engañar y realmente lo logran. Y en eventos como este, siempre es importante acudir a fuentes confiables y pensar con criterio, especialmente cuando ves algo muy impactante que te envía un amigo o colega. Como parte de este material falso está basado en hechos reales e informes oficiales, parece totalmente convincente, incluso para gente del sector, y eso me hierve la sangre. No solo estamos ante una tragedia horrible, el primer accidente mortal de un Boeing 787 y el más letal en una década, sino que además hay personas que están difundiendo a sabiendas tonterías generadas por inteligencia artificial solo para llamar la atención o por otros motivos turbios. Y esa es una de las principales razones por las que mi equipo y yo hemos estado siguiendo esta historia de cerca y haciendo actualizaciones frecuentes para ustedes. Y espero que lo valoren. Pero ahora, por fin, tenemos un informe preliminar. Y aunque aún no contiene conclusiones definitivas, sí aclara muchas cosas sobre lo que ocurrió. Así que este video trata únicamente de los hechos. Lo que sí sabemos, lo que significa y también lo que no sabemos, que es igual de importante. Y también sobre lo que puedes hacer desde ahora para mantenerte bien informado. Esta tragedia ocurrió el jueves 12 de junio de 2025 e involucró al vuelo 171 de Air India de Ahmedabad al aeropuerto Gatwick de Londres, en el Reino Unido. Hasta ese día, el vuelo 171 era un servicio diario de Air India que salía temprano en la tarde, y ese día estaba programado para despegar a las 13:10 hora local. El capitán del vuelo era un hombre de 56 años con una experiencia total de 15.638 horas de vuelo, de las cuales cerca de 8.600 eran en el Boeing 787, incluyendo 8.260 como piloto al mando. Ahora, informes locales anteriores indicaban que también era instructor de línea en Air India y que pensaba retirarse pronto, pero eso no se menciona en el informe. Su primer oficial tenía 32 años y un total de 3.403 horas de vuelo, de las cuales 1.128 habían sido en el Boeing 787. Y es importante señalar que en este vuelo el primer oficial era el piloto al mando del vuelo y el capitán era el piloto monitor. Como parte de su preparación previa al vuelo, ambos pilotos se sometieron a controles médicos, incluyendo una prueba de alcoholemia, que mostró que estaban aptos para operar el vuelo hacia Gatwick. Según el informe, ambos pilotos también habían descansado adecuadamente antes del vuelo. Una de las teorías antes del informe preliminar era que el avión llevaba algo que pudo haber afectado los instrumentos a bordo, pero la hoja de carga mostró que no había mercancías peligrosas en ese vuelo. Además, los cálculos de combustible de los pilotos, la hoja de carga y las velocidades U no levantaron ninguna alerta en la investigación.
Todo estaba aparentemente dentro de los límites permitidos. Una vez listos, los tripulantes rodaron hacia la pista para el despegue, con un retraso de unos 30 minutos rumbo a la pista 23. Ahora, Ahmedabad solo tiene una pista y su calle de rodaje paralela no llega hasta el umbral de la pista 23, así que la tripulación tuvo que ingresar desde la calle de rodaje Romeo 4, que se conecta más o menos a la mitad de la pista. Los primeros datos del ADS-B sobre la ruta de rodaje del avión tenían muchos puntos faltantes, lo que generó cierta controversia inicial, ya que algunos sospechaban que los pilotos intentaron despegar desde esa intersección, Romeo 4, pero los reportes posteriores y este informe preliminar confirmaron que el 787 no despegó desde esa posición intermedia. En cambio, la tripulación retrocedió hasta el umbral de la pista de 3.505 metros o 11.500 pies y realizó un despegue en toda su longitud. El aeropuerto de Ahmedabad está a solo 58 metros o 189 pies sobre el nivel del mar, pero en el momento del despegue la temperatura era de unos 37 grados Celsius, 98.6 Fahrenheit, lo que daba una altitud de densidad de unos 3.200 pies. Esto exige un poco más de rendimiento al avión, pero nada que el Boeing 787 y sus potentes motores GNX no pudieran manejar. Y por supuesto, estas son condiciones con las que las tripulaciones que operan en la India están completamente familiarizadas. La tripulación inició la carrera de despegue a las 08, 07 y 37 segundos UTC y alcanzaron la velocidad de decisión OME uno menos de un minuto después, algo completamente normal para su peso de despegue. Los sensores de peso sobre el tren indicaron que se desprendieron del suelo a las 08, 08 y 39 segundos, y los videos mostraron inicialmente que lograron una tasa de ascenso positiva normal. Pero muy pronto, esos mismos videos mostraron que el ascenso se niveló y rápidamente se convirtió en un descenso, del cual el avión nunca logró recuperarse. Ahora volveré a los hallazgos del informe en un momento. Pero primero veamos algunas de las teorías que escuchamos justo después del evento. Por ejemplo, al principio hubo mucho enfoque en los flaps. Los flaps no estaban bajados. Una teoría era que la tripulación pudo no haberlos configurado correctamente para el despegue. Ahora sabemos con certeza que eso no ocurrió. Los flaps estaban bien configurados. Y de hecho, hoy en día sería muy difícil cometer ese error en un avión moderno, ya que varios de los chequeos previos al despegue incluyen la verificación de los flaps. Y esas listas de chequeo son electrónicas en el 787. Y además de eso, el avión también sabe en qué posición deben estar los flaps y por eso alertará a los pilotos si no están configurados correctamente. Ahora, el punto que quiero destacar es que con los videos de baja resolución que vimos al principio, era muy difícil ver si los flaps estaban realmente extendidos. Incluso con imágenes o videos de buena resolución, los slats pueden ser un poco más visibles, pero hay que mirar muy de cerca para notar cómo están posicionados los flaps del borde de salida. Verás, una de las cosas por las que es famoso el 787 es su fuselaje y alas de material compuesto de fibra de carbono. Y el hecho de que la fibra de carbono sea mucho menos propensa a agrietarse por fatiga también significa que puede ser muy flexible y delgada, lo que la hace más eficiente. El Boeing 787-8 tiene dos configuraciones de flaps comúnmente usadas para el despegue, flaps 5 y flaps 15. Y con flaps 5, que ahora sabemos que los pilotos usaron para este despegue, las superficies del borde de ataque, los slats se extienden y los flaps del borde de salida también se extienden hacia atrás, pero caen solo ligeramente. Por eso son tan difíciles de ver. El siguiente punto que llamó la atención de la gente fueron los motores, y había una razón temprana para eso, especialmente después de la difusión de una versión de mejor calidad de un video donde se oía claramente un zumbido, lo que llevó a muchos a creer que se había desplegado la turbina de aire de impacto o RAT. Nuevamente, es casi imposible ver la RAT en los videos. Tiene el tamaño de la hélice de una pequeña aeronave de aviación general, pero giraría rápidamente en la corriente de aire, generando ese sonido tan característico. Su mástil y compuerta serían un poco más fáciles de ver, pero no desde la parte trasera ni con la resolución de esos videos.
Sin embargo, como dije, sí es posible distinguir el ruido de la RAT y otras grabaciones de cámaras de seguridad a las que no tuvimos acceso inicialmente, pero que fueron incluidas en el informe preliminar, muestran que la turbina de aire de impacto sí se desplegó mientras el avión aún estaba en su ascenso inicial. La investigación también aclaró que no hubo una actividad significativa de aves cerca del avión que pudiera haber afectado los motores. Pero obviamente el despliegue de la RAT centró mucho la atención en los motores y en qué pudo haber causado la pérdida de potencia. Ahora, hay muchas razones por las que se puede desplegar la RAT y muchas de ellas no implican una falla doble de motor, como Ben y yo discutimos en un episodio anterior del podcast Captain Speaking, pero vale la pena resaltar que una falla doble de motor no solo es extremadamente rara, sino que también es prácticamente imposible que ambos motores fallen exactamente al mismo tiempo debido a fallas técnicas. Eso es importante entenderlo porque, como mencioné antes en uno de los videos, se ve que el avión rotó y comenzó a ganar altitud durante varios segundos, lo que indica que al principio sí tenía potencia. Pero a menos que haya perdido potencia en ambos motores al mismo tiempo, deberíamos ver un movimiento de guiñada distintivo cuando ocurrió. Los motores están bastante separados, montados en las alas, y si se pierde uno, generará mucha resistencia, mientras que el otro seguiría produciendo empuje, lo cual debería generar un empuje asimétrico visible. Incluso con algo como contaminación de combustible, que podría afectar a ambos motores, las fallas simultáneas siguen siendo prácticamente imposibles. Y sin embargo, no vimos ese tipo de guiñada en ninguno de los videos ni señales claras de una falla técnica en los motores, como humo saliendo de alguno o sobreaceleraciones. Pero también hay una pequeña salvedad con esto. El Boeing 787 es un avión muy moderno con un sistema fly-by-wire, y ese sistema está diseñado precisamente para compensar automáticamente el empuje asimétrico usando el timón y otros controles si es necesario. Incluso moverá los pedales del timón para que los pilotos sepan lo que está haciendo. Así que, en teoría, eso podría explicar por qué no vemos ningún guiño momentáneo en los videos si el avión perdió potencia en los motores en momentos distintos. Otro punto que vale la pena mencionar es el tren de aterrizaje. Como la mayoría de los aviones de fuselaje ancho, el 787 tiene patas principales del tren equipadas con bogies, lo que significa que cada pata tiene 4 ruedas, 2 delanteras y 2 traseras. El informe preliminar muestra que la palanca del tren de aterrizaje estaba en la posición de abajo y bloqueado, y no se menciona que haya sido movida durante todo el accidente. Eso es interesante porque cuando el tren está abajo y bloqueado, el par trasero de ruedas en cada bogie queda más abajo que el delantero. Pero antes de que el tren pueda retraerse, el mecanismo rota el bogie para que el par delantero de ruedas baje más que el trasero. Y eso permite que las ruedas se acomoden mejor dentro del compartimiento del tren en la parte inferior del fuselaje. Normalmente, cuando los bogies hacen esta rotación, las compuertas del tren principal se abren casi al mismo tiempo. Y en al menos uno de los videos parece que los bogies están rotados y la rueda delantera está más abajo que la trasera en cada pata, pero las compuertas del tren siguen cerradas. No sabemos por qué ocurrió esto, si la secuencia de retracción se inició y no se menciona en el informe, o si esa posición es alguna clase de ilusión óptica. El 787 incluye mucha automatización en sus sistemas eléctricos e hidráulicos, los cuales pudieron haber influido en lo que vimos sin intervención del piloto. Así que probablemente no sabremos la respuesta hasta que se publique el informe final. Pero veamos ahora lo que sí sabemos con certeza según este informe preliminar. Primero supimos que la investigación se centraba en los interruptores de corte de combustible, gracias a un artículo de John Ostrower en The Air Current del 8 de julio. Los interruptores de corte de combustible están ubicados en el pedestal central, detrás de las 2 palancas de empuje, y los pilotos normalmente los operamos en tierra, para encender los motores antes del vuelo o apagarlos al llegar a la puerta. Están colocados ahí para que ambos pilotos los tengan al alcance, ya que también hacen parte de varias listas de emergencia importantes como incendio de motor, daño severo o separación, donde podríamos necesitar cortar el combustible rápidamente.
Y efectivamente, el informe preliminar confirmó que a las 08 y 42 segundos, solo 3 segundos después de que el vuelo 171 de Air India despegara, los interruptores de corte de combustible del motor 1 y luego un segundo después del motor 2 cambiaron repentinamente de run a cutoff. Como Ben y yo explicamos en otro podcast en vivo, estos interruptores tienen características diseñadas precisamente para evitar que alguien los golpee o mueva por accidente. Primero, tienen dos orejas grandes que sobresalen del pedestal a cada lado de los interruptores para protegerlos de golpes accidentales. Y segundo, los interruptores no se pueden mover fácilmente de un lado a otro. Para moverlos, primero hay que tirar hacia arriba, luego girarlos a la nueva posición y soltarlos en su nueva ranura. Es un diseño muy probado. Otros interruptores en cabinas de Boeing funcionan de forma similar, como la palanca del tren de aterrizaje, que también debe tirarse, girarse y soltarse. También debo mencionar que el informe preliminar destaca un boletín especial de la FAA llamado SAIB, que fue emitido en 2018. Ese boletín trataba sobre el sistema de bloqueo de los interruptores de control de combustible como estos, pero instalados en aviones Boeing 737. Y el boletín decía que algunos de esos interruptores aparentemente fueron instalados con el sistema de bloqueo desactivado o sin cumplir con los estándares. Sin embargo, la FAA no consideró eso como una condición insegura. Y aunque se recomendó una inspección de estos interruptores, nunca fue obligatoria. El informe preliminar indica que Air India no realizó esta inspección voluntaria en esta aeronave en particular. Pero es importante señalar que no hay antecedentes de problemas críticos con esos interruptores en esta aeronave. Además, el informe también señala que el módulo de control de combustible que incluye estos interruptores fue reemplazado 2 veces en este avión después de la emisión del SAIB. Una vez en 2019 y otra en 2023, por razones no relacionadas con los interruptores. Ahora, quiero enfatizar que hasta este momento no se sabe cómo ni por qué se movieron esos interruptores, pero sí se sabe que uno de los pilotos le preguntó al otro por qué los cortó y el otro respondió que él no lo hizo. Esas declaraciones serán objeto de mucho escrutinio durante la investigación, pero por ahora se pueden interpretar de 2 formas: que los pilotos no los movieron o que uno sí lo hizo pero no lo admitió. En todo caso, el avión hizo lo que se le ordenó. El suministro de combustible a los motores se cortó de inmediato y los motores empezaron a desacelerarse. Y eso fue evidentemente lo que activó el despliegue de la turbina de aire de impacto en la parte trasera, como mencioné antes. Luego, a las 08:08 y 52 segundos, 10 segundos después de que los interruptores se movieran a cutoff, alguien volvió a poner en run el interruptor del motor 1 y 4 segundos después también el del motor 2. Al mismo tiempo, el avión inició automáticamente el arranque de su unidad de potencia auxiliar, la APU, para suministrar energía adicional. Pero a diferencia de la turbina de aire de impacto, que empezó a suministrar hidráulica 5 segundos después de desplegarse, la APU probablemente no alcanzó a activarse. Sin embargo, otros sistemas del 787 estaban funcionando para intentar salvar el avión, sus pasajeros y tripulación. Cuando los interruptores de corte de combustible se devuelven a RON con el avión en vuelo, la electrónica de los motores intenta encenderlos automáticamente lo antes posible. Eso fue lo que sucedió en ese momento. La grabadora de datos de vuelo mostró que las temperaturas de gases de escape, o EGT, comenzaron a subir en ambos motores. El motor 1, cuyo interruptor fue restaurado primero, detuvo su desaceleración y comenzó a recuperarse. El motor 2 fue un poco más lento, pero en cualquier caso, para ese momento ya era demasiado tarde. 13 segundos después de devolver el primer interruptor a RON, uno de los pilotos hizo una llamada de Mayday, aunque el informe no cita las palabras exactas. Y solo 6 segundos después, el avión impactó contra el muro noreste de un edificio cercano con un ángulo estimado de morro arriba de unos 8 grados. Al hacerlo, se desintegró rápidamente, con partes del fuselaje, alas y motores golpeando otros 4 edificios, y su enorme carga de combustible se incendió.
Todos, excepto uno, de los 242 ocupantes del avión, más 19 personas en tierra, murieron en el accidente y muchas más resultaron gravemente heridas. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, nuevamente, este es un informe preliminar de investigación, que tiene como único propósito relatar los hechos ocurridos. Conoceremos toda la historia cuando se publique el informe final, probablemente dentro de 1 o 2 años. Hasta entonces, recomiendo de verdad mantenerse alejados de las especulaciones sobre el Boeing 787, Air India y todo esto, hasta que la investigación arroje medidas de seguridad concretas. Solo entonces podremos estar seguros de que se han tenido en cuenta todos los ángulos posibles. Como dije al principio, el vacío de información inicial hizo que la gente buscara pistas en los lugares más improbables. El sistema de entretenimiento que no funciona en tierra o el aire acondicionado que tarda en encenderse al abordar puede ser frustrante, claro, pero esos sistemas suelen ser independientes de los que consideramos críticos en cabina para un vuelo seguro. Y rara vez ofrecen pistas sobre la causa de un accidente como este. Ahora bien, cuando se trata de desinformación, hay algunas pistas que permiten detectarla. Los primeros informes falsos aparecieron pocos días después del accidente, afirmando que el informe final estaría listo en cuestión de días. Y eso, evidentemente, sería completamente imposible. Así que si ves algo así, revisa la fecha y analiza si tiene sentido. Este es el peor accidente aéreo de la última década y es comprensible que reciba mucha atención durante semanas o incluso meses. Como era de esperarse, Boeing se tomó el asunto muy en serio, al punto de retirarse del Salón Aeronáutico de París en junio para colaborar con la investigación. Pero también debo decir que, al momento de grabar esto, ni Boeing ha emitido boletines de seguridad ni la FAA ha publicado directivas de aeronavegabilidad sobre el Boeing 787. Y tampoco hubo indicios de eso en el informe preliminar. Esto sugiere que, aunque la investigación está empezando a centrarse en sistemas específicos, es poco probable que el accidente esté relacionado con un problema de diseño del avión. Y ahí es donde debemos trazar la línea entre la especulación y la información. La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India cuenta con el apoyo del NTSB, la FAA y la División de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido. Y por cierto, este informe preliminar fue mucho más detallado de lo que muchos esperaban, lo cual me alegra muchísimo. Es alentador ver ese nivel de apertura y transparencia que es justo lo que necesitamos para aprender de tragedias como esta. Ahora, espero que hayas encontrado interesante este video. Déjanos tus preguntas en los comentarios y Ben y yo intentaremos responderlas en un próximo episodio del podcast Captain Speaking. También respondo muchas preguntas en vivo en mis encuentros por Zoom con mi fantástica comunidad de Patreon que hace posibles estos videos. Y si quieres unirte a mi próximo encuentro, escanea este código QR o ve a patreon.com/join/mentorpilot. Me encantaría verte allí. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Now. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao, chao.